COPE Málaga. 89.8 FM, 105.5 FM y 882 onda media. Están ustedes frente a la tribuna. Frente a la tribuna. El programa que le informa, documenta y entretiene sobre la Semana Santa malagueña. Frente a la tribuna. Una producción de Test Publicidad para COPE Málaga. Buenas tardes a todos. Comenzamos este tercer punto, esta tercera tertulia de Frente a la Tribuna, donde vamos a hablar en esta tarde malagueña, bueno, sobre los nuevos tiempos y la juventud cofrade, una juventud que ha evolucionado y que entendemos que merece más que esta tertulia. En esta mesa en la que nos sentamos hoy, en Frente a la Tribuna, tenemos, y pasamos directamente a la presentación, tenemos a Tadeo Furest, albacea general de la Esperanza. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos a Poli Guerrero, permíteme la licencia de llamarte Poli, que es el hermano mayor de la Cofradía de Viñeros. Buenas tardes. Tenemos a Enrique Sánchez también, que es consejero de Humildad y Paciencia. Buenas tardes. Tenemos a Antonio Centeno, que viene desde La Paloma, es un albacea de La Paloma y viene a hablar con nosotros. Buenas tardes, Gonzalo. Y acabamos con Juan García Torres, que Juan es presidente de la Asociación Cultural de Hombre de Trono Dafari. Buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Y que les habla, Gonzalo León. Venimos a hablar en este caso, en esta tarde, pues de esa evolución, de ese motivo por el cual mucha gente se asusta, otra gente se alegra, y es cómo evoluciona la Semana Santa de la mano de la gente joven. Para empezar y no tratar directamente este tema de la juventud y las diferentes vertientes y opiniones que hay, me gustaría que, como personas jóvenes que sois todas, porque aquí el más mayor, ¿quién es el más mayor ahora mismo en la mesa? Yo creo que los dos de la Esperanza somos los más viejos. Los más viejos, ¿no? Pero vamos, que el más mayor que hay aquí en la mesa es bastante joven. De hecho, vamos, el carnet joven ya nos lo dan por muy poco. Ya mismo el carnet joven nos lo dan con la tarjeta siguiente. Entonces, ¿podéis hacernos un balance rápido, una pincelada, antes de comenzar con la tertulia, sobre cómo veis esta Semana Santa y esta Cuaresma de 2015? ¿Qué oléis? ¿Qué prevéis que va a pasar? Vamos, por ejemplo, Juan. Pues... bueno, se aproxima otra Semana Santa y ya no la de este año, sino yo creo que, o respecto a lo mejor el campo que yo más vivo de cerca, que son los tronos en la calle y los hombres de trono, quizás sí es verdad que ya desde hace un par de años, pues sí se prevé que se han estado haciendo mucha más preparación con los hombres de trono, más reuniones, y eso es verdad que ha habido un gran cambio respecto a las últimas décadas. Y en otros aspectos también, en el tema de enseres y de cultos y de etcétera, pues se está viendo un cambio en la Semana Santa. Poli, ¿qué esperamos? Yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que dice, ¿no? Con el tema de cultos, por ejemplo, sí se está notando una evolución muy grande en las cofradías. Muchos albaceas con mucha preparación. Yo pensaba que en Málaga no íbamos a dar esos pasos definitivo a cultos de gran calidad, ¿no? Estéticamente. Luego lo que es la formación litúrgica tiene que acompañar, evidentemente. Y con respecto a los hombres de trono, pues sí es verdad que hay muchas cofradías que se lo están tomando muy en serio y hay mejoras notables de cofradías que iban muy mal quizás en su procesión, y con los ensayos, que no digo que sean necesarios, es un debate abierto ahí, ¿no? Pero sí que están modificando esos tronos que eran más problemáticos y van muy bien ahora. ¿Has dicho albacea, Tadeo? Ajustando un poco más los comentarios, que por supuesto estoy totalmente de acuerdo, veo también un avance en la teoría, pero quizá hay un sector que se duerme más en la práctica. La mano de obra es tan importante como la teoría para llevar a cabo esa parte teórica, ¿no? La parte práctica me refiero. Creo que teóricos hay bastante, y que los prácticos o la mano de obra, digamos, va un poco, está estabilizada. Hace falta más voluntad en general, por lo que yo veo, para llevar a cabo todos los proyectos. Dicho esto,
todo es una primavera en la actitud que hay la gente joven en las cofradías. Hay muchas ganas, mucha ilusión y eso es lo principal. Y respecto a otros círculos de la ciudad, pues estamos de enhorabuena en ese sentido. Y paralelamente a eso, tú preguntabas qué esperamos de esta Cuaresma, de esta Semana Santa, cómo vemos el planteamiento que tenemos por delante. Pues creo que interesante porque hay algunas, vamos a llamar, movidas en el ambiente de cofradía y algunas más que van a venir por delante, que van a hacer una Cuaresma intensa en muchos sentidos. Desde el punto de vista de cofradías concretas, punto de vista de horario, itinerario y cosas que quedan por ajustar y el eterno debate que hemos tenido y que llevamos teniendo durante todo el curso, o incluso estamos a las puertas de unas elecciones en la agrupación de cofradía que también, de un modo o de otro, va a abrir la Cuaresma cuando todo esté un poco más en ebullición. Es la patata que le faltaba al puchero. Tadeo ha hecho aquí... Ahora mismo nos acaba de sacar millones de temas que tenemos que ir para horas y horas de tertulia. Antonio, ¿cómo ves tú a qué te huele esta Cuaresma? Bueno, siempre decimos que siempre es igual, ¿no? Pero siempre es diferente. Ya empezamos con las cofradías, empiezan a trasnochar, pero bueno, siempre siguiendo los mismos pasos, ¿no? Bueno, y acabamos como siempre con la que está agrupada más calentita. Enrique, ¿cómo te esperas esta Semana Santa? Pues para mí es una Semana Santa histórica, porque nos estrenamos y la verdad que tenemos muchas ganas, mucha ilusión. Ya te digo, va a ser una Semana Santa recordada porque es la primera vez, muchos nervios. Seguro. Seguro que sale bien. Hombre, seguro. Y nada, con respecto a la juventud, decir que estoy totalmente con Tadeo, que hay muchos... gente que todo lo tiene en la cabeza, pero a la hora de realizar, para limpiar candelabro hay dos, para montar hay uno, sí. Y la base general el que se lo come todo. Sí. Bueno, pues ya conocen las voces que van a participar en esta tertulia de Frente a la Tribuna. Paramos unos instantes para unos consejos. Frente a la Tribuna. La Junta de Andalucía discrimina a sus empleados públicos. ¿Somos iguales todos los españoles ante la ley? ¿Sabes que los empleados públicos andaluces tenemos menos derechos que los del resto del país? Los recortes en los servicios públicos nos afectan a todos. No renuncies a tus derechos. CESIF, estamos por ti. Frente a la Tribuna. Frente a la Tribuna. El periódico que le informa, documenta y entretiene sobre la Semana Santa malagueña. En San Valentín, la canasta te sugiere la mejor de las veladas con la tarta de enamorados. Sorprende a tu pareja con un delicioso y romántico postre que dejará el mejor sabor para tan especial momento. La canasta, en el Día de los Enamorados, la manera más dulce de decir te quiero. Frente a la Tribuna. Hacíamos antes alusión de manera jocosa a ese carnet joven que cada vez va ampliando la edad para poder tenerlo. Y cuando hablamos de juventud en el mundo de las cofradías no tenemos claro bien dónde empieza y dónde acaba. Nosotros, si pensamos mentalmente en una procesión, tenemos la guardería y después tenemos el resto. Y en ese resto hay gente desde 60 años o 70 hasta niños que tienen 12 años. ¿Vosotros exactamente cómo podéis entender que un niño de a lo mejor 13, 14 años puede sentirse útil dentro de una cofradía? ¿Qué papel hay que darle? ¿Cómo se maneja esa transición para que sea un éxito? Podéis hablar, está permitido, ¿vale? Hombre, yo creo que principalmente lo que tiene que tener claro la cofradía es darle el sitio idóneo a ese joven de 13 años, o 14, 15. Evidentemente no va a tener la misma responsabilidad que un joven de 22, porque tampoco tiene la idea que... Yo creo que principalmente con esa edad en la cofradía tienen que formar como cristianos
porque hoy día, lamentablemente, de eso hay mucha falta. Hablaba Tadeo de la mano de obra. ¿Es edad de mano de obra esa, Tadeo? Puede ser, pero quizá porque estas nuevas generaciones o las personas, o estos jóvenes, como tú dices, no caigan en lo que algunos caímos. Creo que la primera, o yo al menos en mi caso, lo primero que les digo a cuando se me acercan de esa edad, 12, 13 años, oye, que vengo a limpiar, siempre le digo lo primero. Primero los estudios, primero tu formación, primero tus obligaciones, después la cofradía. Tómatelo la cofradía como una segunda obligación o como un hobby, pero lo primero es la obligación que tenga cada uno, y sobre todo en esa edad fundamental es el estudio, eso está claro. A partir de ahí, qué duda cabe que los albaceas, por ejemplo, o personas que estén en la cofradía tienen que tener un gran sentido de acogida y de al mismo tiempo de enseñanza a esos niños. A la hora, por ejemplo, si estamos hablando desde el punto de vista puro y duro de albacería, cómo se limpia, cómo se hace, las precauciones que hay que tener, cómo, para que a ninguno se le ocurra hacer ninguna barbaridad con el tema del patrimonio que tienen en las manos, ¿eh? Pero sobre todo en el tema de la acogida, incluso interesarse por los problemas que pueden tener cada uno. Cuando hay alguien que no viene, ¿por qué no viene? Porque está estudiando, tiene un problema, está picado con otro. Como todo grupo de relaciones humanas, hermandad, claro. Hace falta una persona que esté además pendiente un poco como... No como psicólogo, sino como mediando un poco entre todos para que todo vaya y todo el mundo se sienta a gusto, ¿eh? Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene un modo particular de ver las cosas y a veces incluso en razón de conflicto entre unas partes y otras partes. Las personas que están ahí en el centro deben de mediar, creo que deben de mediar para que todo el mundo se sienta a gusto, ¿no? Siempre con un rumbo marcado y hacia dónde crees que debe de ir la cofradía o tu función, pero sobre todo que se sientan a gusto y la acogida, para mí es fundamental. Ese ejemplo que has descrito perfectamente, Tadeo, yo lo he visto muy de cerca, por ejemplo, en la agrupación musical, ¿no? En la banda de la hermandad. El control, digamos, de los componentes, aunque no tenga nada que ver con la albacería, ¿no? En este caso, pero bueno, la situación es la misma. Chavales jóvenes, muchos chavales de 12, de 10, de 15 años, y se les va explicando un poco una jerarquía, ¿no? Una cierta jerarquía de mando, de control, de cómo funciona esto, con el tiempo van avanzando. Y esos chavales que en la banda lo tienen asumido y saben cómo funciona, ahora se ha hecho una magnífica labor que es de valorar por parte de los directores de la banda y que son hermanos de la hermandad, de añadir la labor musical a la participación en la albacería de la hermandad. Sí. Esto era una asignatura pendiente. Es bueno para la cofradía también. Y los chavales hicieron una jornada de limpieza de enseres como una especie de toma de contacto, no trabajo de explotación, no venga, que los niños de la banda nos limpien las bocinas, no era este el caso, sino era conocer la hermandad, desde dentro. No vengo a ponerme el uniforme y me voy a tocar no sé a qué sitio y luego vuelvo a dejar el uniforme allí en la casa hermandad, no. Vamos a echar un día de hermandad y vamos a conocer junto con otros hermanos, los chavales hermanos. Hicimos una jornada hace un par de semanas y vinieron un montón de chavales de la banda que alucinaron con ese día tan bueno de contacto con lo que es su hermandad de hace tantos años. Pero creéis vosotros, que lo decía, creo que era Tadeo, ¿creéis que hay que limitar o se debe limitar a día de hoy la participación de los jóvenes en las cofradías desde el punto de vista en el que son capaces de abandonar sus estudios o no prestarle la atención? Es decir, nos aprovechamos las cofradías en algunos momentos a día de hoy, por ejemplo, estamos en fecha a lo mejor de exámenes para muchas personas y hay jóvenes que están en las cofradías. Se nota que merma el número, en esta época es normal. Yo, por ejemplo, estoy de exámenes, de hecho y acabo el lunes y yo todavía no he pisado la cofradía. Ahora, en cuanto termine los exámenes, estoy el lunes, pero lo primero es lo primero, y es lo que dice Tadeo, todo el mundo bien recibido, pero siempre con unas pautas, ¿no? De todas formas, yo creo que el cofrade de 13 a 16 años es el menos problemático de la cofradía. Sí, seguro, eso seguro. El problemático viene a partir de 16, 17, YouTube, Twitter, rebeldía. A92. Pero es curioso porque ahí ha tocado además un tema curioso, porque y voy quizás avanzando un poco más dentro de la tertulia. Como hay personas, podemos poner varios nombres o a cada uno se le puede ocurrir un nombre que en eso del comentario A92
A92 como de repente opinan en A92 en sentido ida y en sentido vuelta. Tienen un cambio de criterio a los pocos años y dice, tú no pensabas hace 5 años, me estabas diciendo lo contrario. Porque han ido menos también. Ha cambiado la cosa bárbara. Vamos, yo tengo 28 años y yo cuando empecé mi cofradía hace 15, yo no sabía qué día salía la Macarena. Y hoy día te viene un chaval con 16, 17 años, te dice la ánfora, ¿quién la hizo? ¿Quién la hizo? Y tú dices, pero bueno, vamos a ver, si no te ha dado tiempo a conocer tu el exceso de información que tiene hoy día. Exceso de información, sí. Es que antes había, yo creo que antes... o vienen resabiados, ¿no? Yo lo he pillado también. Antes había pues poca información porque lo que teníamos eran libros y casi que poco más. Y ahora pues sí es verdad que el mundo de Internet ha abierto mucho respecto a lo que se estaba hablando antes también, de que hemos mejorado, y antes del corte de publicidad hemos hablado de que se ha mejorado en el tema a lo mejor de los cultos. Sí es verdad que ahora hay una corriente quizás de hacer las cosas pues más correctamente que se hacían antes, y era por esa falta de información. Sí, también es verdad que hay gente que dice, es que estos cultos son sevillanos. No, mire usted, vamos a ver, la liturgia es sevillana, malagueña, granadina, cordobesa, desde el Vaticano, pues ya hasta aquí, pues fíjate lo que abarca, ¿no? Pero se están haciendo las cosas bien, y también es gracias a mucha gente joven pues que se ha parado a informarse el por qué va un candelabro aquí y el por qué no. Es clave, la formación yo creo que es clave. Claro, antes era un poco sin ton ni son, pone cosas. Sí. Como si eso fuera un sombrero de Verdiales. Venga a ponerle cosas en lo harto. Menos ¿no? es más. Eso lo sabemos. Y entonces, pues, esa información ha venido en como de repente mucha información de repente. Pero bueno, hay que saber cogerla. Son modas también, ¿eh? Claro. Son modas. Creo que cada época ha tenido su método de tertulia. Desde cuando hablamos con más de uno, amigos en común de esta mesa, y nos cuentan cosas de la famosa cuadrilla del arte, pues cuentan que se reunían en tal casa y hablaban y discutían, no sé qué. Eso sigue siendo igual y ha cambiado simplemente de método o de forma, hasta quizás poniéndolo en el año, en febrero del 2015 puede ser un grupo de WhatsApp, ¿no? Pero el fondo quizás es el mismo. Sí. Son tertulias, no nos podemos quejar un poco. No, es que en el Twitter o en tal foro nada más que están los teóricos. Igual que hace 30, 40 años o los que sean, eran en casa de fulanita. Había otro tipo de tertulia. Pero había otra afición, ¿no? Exactamente. Aparte, no lógicamente, la Málaga que hoy día claro, es. Hoy además es lo que estáis diciendo, hay mucha información por todos lados, de lo que quieras y de la parte que quieras. Con una zapatilla en tu casa te puedes conocer perfectamente cualquier Semana Santa, incluso sin pisar la misma que yo creo calle, que ¿no? antes, vamos, pienso, no lo sé, pero el que lo ideaba era uno, a lo mejor lo vería en otro sitio, pero era uno, lo tenía en su cabeza y venía y decía, esto era así. Ahora hoy día, como tienes 40 fotos, viene y dice, esto es así, y te dice uno, no, porque es que ese candelabro, ponlo allí, no, porque el niño Jesús aquel, ponlo aquí, no, porque las flores morá como no sé quién. Y entonces tú ya no sabes para dónde tirar. Porque... Pero recapitulando un poco en este asunto y haciendo hincapié en el asunto de la juventud, yo creo que en Málaga ahora mismo tenemos, podríamos decir, cofradías jóvenes, gestionadas por gente joven en general. Pensamos, por ejemplo, en el Calvario, donde su junta de gobierno, yo no sé la media de edad, pero es una junta bastante joven. Y después tenemos cofradías que tienen una media de edad elevada, pero tienen un peso importante el grupo joven dentro de esa cofradía. Entonces, evidentemente descartamos esas cofradías que no cuenten a día de hoy con los jóvenes. ¿Pensáis que son necesarias esas cofradías donde la media edad es muy baja, o sería interesante mantener a la gente también mayor y en este caso verlo desde el punto de vista anterior? Yo creo que lo ideal es la simbiosis de un equilibrio. Claro, las ganas de trabajar de la gente joven, lo entusiasta que son y la experiencia de la gente mayor. Yo creo que eso es clave. Pero hay mucha diferencia y ahí era la base. ¿Preferís una junta joven o preferís un equipo de juventud potente? Cuando eres joven, la quieres joven. Cuando seas mayor, la que no, yo creo que en mi caso, en mi caso, yo soy joven y soy el más joven. Claro, eso es lo que... En mi junta, bueno, el grupo de permanente son todos más mayores que yo. Algunos ya bastante mayores, como me están escuchando. Pero tú has contado con ellos, ¿tú te has fijado en la edad o cómo lo has conformado? Yo he buscado lo mejor que la hermandad podía tener en cada puesto. O sea, las personas que han demostrado
su capacidad durante mucho tiempo. Algunos más jóvenes, otros menos, y se le ha dado entrada a algunas personas jóvenes, pero en puestos de menor responsabilidad. La comisión permanente está compuesta por gente que tiene, el más joven tendrá 38, 39, a lo mejor le he quitado un par de años. Pero por ahí andan los tiros. ¿Vosotros cómo veis esto? ¿Veis más una junta joven que gestiona una cofradía, que de hecho es evidente que lo hacen bien, o sois más del equilibrio con gente mayor? Yo creo que Antonio más o menos lo ha dejado antes dicho. Yo creo que ahí hay que buscar un equilibrio, un 50-50. Yo creo que siempre el empuje de la juventud es importante, porque es la fuerza. Hay muchos trabajos en la cofradía pues que son de fuerza, son de lucha. Y después, pues también la veteranía es un grado, y en los cofrades es muy importante esa veteranía también. Yo creo que hay que buscar un equilibrio, por ejemplo, a la hora de confeccionar una junta de gobierno o cualquier junta permanente o tal, el buscar el equilibrio entre juventud y veteranía. Ahí yo creo que está el acierto. Yo creo que en ese aspecto, si la juventud hoy día no está más en la junta de gobierno, es porque no han dado el paso y porque no han trabajado por la cofradía. Pienso yo. Yo pienso que muchas veces cuando vas a trabajar, bueno, he visto en hermandades, que vas a trabajar realmente el día de trabajo y te encuentras a 2 jóvenes y a los demás son los de siempre. Sí. Y después protestas. Después dices, hay que ver que es que si no hay juventud no puedes. El equilibrio, sin duda. El equilibrio, entre otras cosas, primero por que el joven quizá puede caer en la tentación de hacer una cofradía a su medida, sin olvidándose de la historia de la cofradía. Claro, y el rumbo de la cofradía está marcado. Y a mí me encanta cuando, por ejemplo, veo a una persona mayor de la cofradía o de cierta edad, pues que está hablando ahí en el taller, en la cofradía, cuando están limpiando, y digo, me gusta porque al mismo tiempo está transmitiendo la experiencia. Cada edad puede tener un puesto o una función dentro de la cofradía, pero es cierto que para mí lo ideal es eso, es la mezcla, y no me importa en eso la edad. En el grupo de albacería de mi cofradía, pues hay personas que tienen edad mayor y edad menor sin problema ninguno, y se tienen que sentar en la misma mesa, se sientan sin problema, ¿no? Ocurre el caso del joven cofrade que, lo que te has dicho, llega a la cofradía, se encuentra en el taller trabajando al típico cofrade de albacería que no entiende de A92, de YouTube y de nada, y que está el tío allí limpiando una ánfora de plata o una jarra para este muchachito joven, y le está sacando allí con el tanichi o con lo que sea brillo, y el joven no lo mira de reojo como diciendo, bueno, está que hemos criado, ¿no? Aquí no, es que tú tienes que estar ahí con él y ayudarle. A lo mejor tiene conocimientos de teorías cofrades, de moda cofrade nuevo, que son muy buenos, que los compartas con él, pero no lo tengas como, ¿sabes?, como el criado. Y eso pasa mucho, ¿eh? Sí. Eso pasa mucho. Lo acabo de definir perfectamente. Porque hablando también lo de cuando te acercas con 13 años, y eso ahora también pasará, pero a lo mejor en menor medida. Antes yo por ejemplo, hablo de mi caso personal, si con 13 años yo me acercaba a cualquier tipo de, lo que dice él, cualquier tipo de enser de la cofradía, pues decía, esto era un momento impresionante, porque dices tú, macho, que esto lo he visto yo en el trono y puesto, pero ahora lo estoy viendo de cerca. Ahora ya a lo mejor entra y dice, bueno, esto lo he visto yo. Ahora no me acerco que lo tengo que limpiar. Pero yo esto lo limpio. Y yo creo que es fundamental empezar por el principio. Y el principio es remangarte y limpiar, y después vienen más cosas. De todas formas, la juventud tiene sus puestos, ¿no? Yo creo que todo el mundo pues debe de empezar en una albacería, pero por ejemplo, el protocolo de una hermandad no lo puede llevar un chaval de 20 años, de 22 años. Un protocolo de hermandad pues tiene que ser por gente experta, gente que conoce el mundo cofrade. Yo creo que la juventud tiene su sitio, y ahí tiene que hacerse valer. Es interesante estas reflexiones que estamos escuchando en esta tertulia de Frente a la Tribuna en COPE Málaga, y ahora hacemos un salto, un parón en el camino, y escuchamos a Antonio Guadamuro, que nos va a regalar, digamos, este pequeño corte de uno de los pregones históricos de la Semana Santa de Málaga. Bueno, pues este año nos vamos, en esta ocasión, este viernes nos vamos al año 1977. Ese año el que periodista y presentador y locutor de Televisión Española, David Cubedo, fue el que pronunció el pregón de la Semana Santa. Él, en los cortes del pregón, hablaba de la cofradía de Viñeros, que viene muy bien, puesto que está celebrando el 400 aniversario. Así que David Cubedo, en 1977, sobre Viñeros, dijo lo siguiente.
Y ya amanece el Jueves Santo en Málaga. La histórica dimensión de este pueblo brota una vez más como la raíz que confiere al árbol tanta mayor firmeza y robustez como cuanto más hondo y firme se configura el sentimiento procesional y cofradiero de la ciudad. Nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros ya está en la calle. Es tan palpable su presencia y por eso sus cofrades se sienten seguros y orgullosos al iniciar en carretería el largo y reverencial desfile. Ha sido esta hermandad de Viñeros en el transcurso de siglos una de las más brillantes de la Semana Santa malagueña. Frente a la tribuna. En San Valentín, la canasta te sugiere la mejor de las veladas con la tarta de enamorados. Sorprende a tu pareja con un delicioso y romántico postre que dejará el mejor sabor para tan especial momento. La canasta, en el Día de los Enamorados, la manera más dulce de decir te quiero. La Junta de Andalucía discrimina a sus empleados públicos. ¿Somos iguales todos los españoles ante la ley? ¿Sabes que los empleados públicos andaluces tenemos menos derechos que los del resto del país? Los recortes en los servicios públicos nos afectan a todos. No renuncies a tus derechos. CESIF, estamos por ti. Frente a la tribuna. Frente a la tribuna. El periódico que le informa, documenta y entretiene sobre la Semana Santa malagueña. Frente a la tribuna. Y tras oír este maravilloso corte de uno de los pregones grandes de nuestra historia de la Semana Santa de Málaga, seguimos hablando en Frente a la Tribuna de esta juventud y de este avance y cambio, incluso ciclo que estamos viviendo entre nuestras cofradías. Os lanzo una pregunta y es que lo novedoso y lo actual que tenemos en la Semana Santa de Málaga, que ahora podemos ir desgranando como pueden ser los ensayos o los cambios estéticos, ¿es fruto del trabajo de los jóvenes o también las personas mayores han cambiado y han decidido, oye, vamos a girar un poquito y vamos a cambiar de teoría y de pensamiento? ¿Quién es el culpable, entre comillas, de ese avance? Yo pienso, y creo que lo he vivido en primera persona, que no es que haya sido... O sea, yo creo que los jóvenes lo han propuesto, sí, y los mayores, un 75% han entrado por el aro y otros no. El que no ha entrado por el aro se queda atrás. Eso está más claro que el agua. Porque no lo digo yo, esta es una realidad. Y sí es verdad que, bueno, decimos tendencias nuevas. Por ejemplo, si vamos a hablar de las reuniones del Hombre de Trono y de los ensayos que se han hecho de la perfeccionar la salida procesional, los Hombres de Trono, o la estación de penitencia. Yo creo que estamos muy confundidos, porque aquí hay años 60 y años 70, ya se hacían ensayos, los militares hicieron ensayo con la Soledad del Santo Traslado, Mutilado también se ensayaba, que aunque eran militares, pero bueno, y en los 90 también ensayaron cofradías algunas, clandestinamente, por no montar digamos, el tema más de lo que era. Un follón, podría haber sido. Montar un follón, exactamente. Pero yo creo que es que los jóvenes han llegado y han propuesto una cosa. Se le ha escuchado un poquito y se ha visto que no es nada malo. O sea, ¿por qué es malo intentar mejorar una cosa? Pregunto yo. Quizás los cambios tienen que tomarse un poco con naturalidad y no forzarlo desde ningún área. Es decir, igual que llegó un momento en el que empezaron a introducirse las bandas de música y de corneta detrás de los tronos, pues vamos avanzando. Un paso más, por ejemplo, es en esta nueva tendencia que hay en las cofradías. Tampoco todas las cofradías del año 2014 al 2015 deben de entrar bajo el mismo concepto y los mismos métodos de trabajo.
En las 41 cofradías yo creo que, aunque son todas muy parecidas, la realidad dentro de cada una puede ser distinta. Por tanto, cada una acoplará esos nuevos métodos poco a poco, y yo creo que con tranquilidad y sin prisa puede ser el método más natural de que esas cosas cuajen. En algunas cuajarán más y en otras menos. Ha puesto Juan el ejemplo de los ensayos y los tronos y vamos a tratarlo directamente. Los ensayos, aunque tú has comentado antes, Juan, que evidentemente en los años 90, 80 ya había gente, pero si asumimos la realidad, los ensayos son cosas de los últimos, podemos decir, 5 años, ¿vale? Entonces, estos ensayos en los tronos en Málaga, ¿es gracias a los jóvenes o si los jóvenes estos ensayos hubieran salido también y se hubieran generado? Yo pienso que los que rompieron el melón fueron los jóvenes, o sea, fueron los pioneros en eso. Ahora casi todas las hermandades se están sumando al carro, pero por lo que dice Juan, es por mejorar la salida. Y ya no es solo cofradías que tienen muy marcados sus pasos, sus coreografías, por así decirlo. Es hacer hermandad. Yo, que por conocimiento de causa, yo que saco lágrimas y lo vivo, se hace hermandad, se hace mucha hermandad ahí. Y ya, yo creo que ya lo de los ensayos, sí, se mejora evidentemente, pero eso en cierto modo es una excusa. Es una excusa lo de... Se mejora, pero yo creo que el hacer hermandad es lo más importante. Los jóvenes lo hemos introducido, pero a la vez el joven que viene de nuevo ahora a ensayar, sí, ya quiere siempre lo mismo. Quiere pasito, quiere historia. Y yo creo que, como ha dicho Antonio, el ensayo es bueno, pero para hacer hermandad. O para conocerse en el varal y al año siguiente conocer con quién vas. Sí. Pero estamos cometiendo un grave error del joven que va... Sí, vamos a ensayar para hacer tantos pasos, para hacer una coreografía. Exactamente. El hombre de trono joven no puede ir a una cofradía a ver qué pasito se hace, qué marcha se toca. Yo creo que eso es un error y parte de culpa la tenemos los jóvenes. Como todo, habrá falta tiempo para que todo... como la espuma, baje y sea lo que debe de ser. Eso con tiempo por delante sabremos un poco por dónde va esa tendencia y cómo termina esa tendencia. Y vuelvo un poco a lo que decía anteriormente. No todas las cofradías tienen que andar de ese modo, porque si no, como decía un amigo mío, dice, voy a ir buscando como loco las cofradías que anden pa'lante. Como decimos, vente a Viñero, porque aquí no se hace nada más que, es que si no sería la Semana Santa pa'lante, no de frente, pa'lante. Entonces, hablamos de ensayos, pero también podemos hablar de cultos. Nosotros a día de hoy vemos en Málaga, en la Cuaresma, unos montajes que son realmente espectaculares de buenos, son muy buenos. Y hace 15 años eso no estaba. En algunos casos, en otros es verdad que sí, a lo mejor se mantenía. Y cuando vemos esas albacerías vemos a gente joven. ¿Podemos afirmar entonces que a día de hoy la juventud ya no solamente es la que limpia plata y también se ha incorporado y se encarga de pensar y montar unos cultos mucho más dignos o unir a un grupo de hombres de tronos porque no quiere ese pasado que ya no, del que reniegan? Bueno, yo creo que es cíclico porque ese pasado existió en Málaga. O sea, el pasado de los cultos grandiosos, de los altares sacramentales, de grandes altares para los oficios, por ejemplo, ¿no? En la iglesia de la Santa Catalina actualmente, antes de la Hora de Divina Providencia, se montaba un altar de 10 metros de alto, con una escalera para que subiera el sacerdote el Jueves Santo y no sé cuántas miles de velas. Eso se hacía en Málaga y no había que copiarlo de ninguna basílica grandiosa de otra ciudad. Existía. ¿Se perdió? Bueno, pues se perdió porque la ciudad cambió su tendencia, se puso el cabello reventón, se puso la corbata apretada, la gomina y el vará, y aquello pues son cambios, ¿no? Hoy por hoy quizás hay un mix de toda esa época, esa juventud que cogió los varales y salió el hombre de trono pagado que había instaurado casi todas las cofradías, pues fue una revolución. Y ahora tenemos otra revolución de que los jóvenes se plantean la forma de andar de los tronos, de que llegue como salga, que creo que es la prioridad del ensayo, que eso es muy importante, porque los tronos, algunos ya hacían muchas cosas, pero llegaban regular, y ahora llegan bastante bien, que eso es yo creo que es de lo más valorable de los ensayos. Y esos cultos reflejan un poco aquel esplendor que existía más litúrgico que cofrade.
más litúrgico desde mi punto de vista que cofrade. Ahora es más gusto estético, quizás perdiendo la personalidad del sentimiento religioso que profundo que tiene montar un altar. Es curioso porque Enrique hablaba de esas nuevas generaciones que ya son jóvenes también y han dejado de ser niños y que llegan con una herencia adquirida o con algunos gustos o modismos adquiridos que ya no cuadran con nuestra generación, que supuestamente somos jóvenes los que estamos en esta mesa. Entonces yo os quería preguntar, ya que estáis todos en cargos de importancia dentro de las hermandades, cuando veis a estas nuevas generaciones de niños de a lo mejor 14, 12 años, ¿traen herencias de las que nosotros a veces renegamos? Es decir, hay jóvenes que aún en Málaga son rancios, entre comillas, en algunas modas que nosotros renegamos, como puede ser a lo mejor el tema de la incorporación de la mujer en algunos papeles dentro de la cofradía, como puede ser la forma de llevar el trono. ¿Hay niños jóvenes que a día de hoy en Málaga, jóvenes que digan, a mí no me gustan los ensayos? ¿Eso existe todavía? Yo creo que hay más jóvenes que abogan por eso, ¿no? Que abogan por los ensayos, que abogan... Ese rancio del que tú hablas no es común, no es lo común. Yo pienso que no es lo común. Yo es que creo que cuando el joven va a la cofradía, con quien empatiza más y con quien habla más es con el más joven de... entre comillas, que somos nosotros. Entonces, en ese aspecto lo tenemos un poco medio maniatado, pero evidentemente yo creo que hay que corregir muchísimo a esos jóvenes que llegan. Yo creo que, lo vuelvo a repetir, el YouTube ha hecho un daño horroroso, pero sinceramente, es que muchísimo. Sí es cierto, vamos a ver, que por ejemplo en el tema de andar de los tronos, sí es verdad que, bueno, aquí en Málaga pues hemos conocido más antiguo el paso pollinico, el paso zamarrillero, entonces sí hay un poco una pequeño punto que sí es verdad que nos hace que evolucionar con eso y que hay cofradías que le pegan, pero luego yo tampoco le echaría la culpa a los chavales que se meten a lo mejor en un trono y quieren hacer eso. O sea, ahí tiene que haber un responsable que informe y que digamos, eduque a esos chicos con la idiosincrasia de esa cofradía, con la historia de esa cofradía, que eso a veces tampoco se hace. O sea, se entra en una cofradía y se lleva directamente al chico a pagar la cuota de salida y vamos que nos vamos. Entonces, sí es verdad que alguien responsable, que tenga con sapiencia y con conocimiento de la historia de la cofradía y de sus formas y de su historia y de su idiosincrasia, que le explique a ese chico el por qué esa cofradía pues no puede dar pasito. O sí puede, porque hay cofradías que sí le pegan. Cofradías de Domingo de Ramos, vírgenes con palio de malla, vírgenes alegres, como puede ser la Virgen del Amparo, como puede ser la Virgen de Lágrimas y Favores, como puede ser María de la O, que son, digamos, un corte de imágenes marianas que a lo mejor sí aceptan eso, y sí tienen ese corte de cofradía. Pero también si un chico, por ejemplo, que se puede dar el caso, y me voy a ir a un caso extremo, pero por ejemplo, a la Virgen de la Soledad del Sepulcro, que es una virgen impresionante cuando sale ese Viernes Santo, pues ahí tiene que haber alguien que, por ejemplo, le explique, oye, mira, esto es el sepulcro, por poner un ejemplo, o esta es tal cofradía, o esto es el Monte Calvario, o esto es tal, y esto no va aquí. Pero Juan, es curioso porque hemos hablado de estilo, hemos hablado de culto, de ensayos, de la forma de llevar los tronos, pero nos hemos saltado una cosa que al principio se nombró y es la más importante. Los jóvenes, con respecto a la formación religiosa, ¿qué están encontrando en las cofradías? Es decir, ¿existe una maquinaria en condiciones para que esos jóvenes se formen en el ámbito supuestamente más importante dentro de las cofradías? Es que normalmente no lo quieren a día de hoy. No es algo que te demande. Exactamente. Lo hay. Pero tú convocas, por desgracia, a una reunión, por ejemplo, de confirmación o algo así, es que quizá el ambiente joven a día de hoy está más separado en el tema formativo, más separado que, bueno, yo creo que igual que siempre, pero sigue estando separado. O sea, ¿entendéis que existan cofradías con grupos jóvenes y sin grupos de confirmación a día de hoy? Que es una realidad. Entendemos, no que lo entendemos, yo digo que es que lo hay, es una realidad. Y la realidad es esa, que el muchacho o muchacha va y sabe de todo y no se sabe ni santigua. Claro. Y los pero hay, es que yo veía más dentro del debate del tema de los ensayos, en una pregunta. Quizá hay cofradías que están vendiéndose a ese modo de andar los tronos por llenar los tronos, por ejemplo. ¿Qué? Sí.
Puede ser, pero yo creo que eso a la larga... Yo tengo, por ejemplo, lógicamente, gracias a Dios no es el caso personal, ¿no? Pero yo tengo mi cofradía que tengo problemas para llenar los tronos, miren ustedes. Y para llenar los tronos, entre otras cosas, no me importa venderme a ese tipo de ideología del modo de andar los tronos siempre que atraiga a hombres de trono y pueda sacar el trono a la calle. Un aliciente. Pero esa no es la solución correcta. No es la solución, pero es el riesgo y creo que en algunas cofradías se están equivocando en ese sentido. Y con el tema de las bandas también, con el tema de las bandas, el repertorio que lleva también es muy importante para muchos chavales fijarse en un referente. A esta le tocan cualquier cosa, yo paso. Claro. Es que esta lleva, perdona, esto es lo mejor. Esto es que... Y si es una marcha en latín, mejor. Efectivamente, está muy de moda. Y si es del siglo pasado ya, de 1901, 1902, esas marchas ahora... Curiosamente, entonces podemos hablar de una parte, por supuesto, no toda una generación, pero sí de una parte que consume Semana Santa más que practicarla en la realidad que se debería, ¿no? Totalmente. Yo creo que son más de práctica, de ver, pero a la hora de trabajar y de sentir su hermandad, yo creo que están totalmente desapegados de lo que realmente es la hermandad hoy día. Quizá ahí no tenemos que achacarle a ellos, sino a las personas que están dentro, que estamos dentro, si el defecto está en nosotros. Es lo que ha dicho Antonio, que es una simbiosis. Exactamente. Tiene que haber el adulto que quiera y el joven que también esté predispuesto a integrarse. La parte buena es el reclamo, quizá, que tú haces, que una casa de hermandad vacía es peor que una casa de hermandad llena de gente desinformada. Sí. A ver, si haces el reclamo, bueno, pues ya tienes la gente. Ahora tu trabajo está, o el trabajo de las personas que gestionen la hermandad, de la Junta de Gobierno y de las personas antiguas, consejos de la hermandad o cofrades en general que lleven muchos años, es de formar a esas personas. Hacerlas ver cómo es su hermandad, cómo es esta hermandad y que no se vayan. Pero tampoco vale, este niño no se entera y fuera de aquí, o este niño quiere hacer cosas aquí. Tampoco es eso. Hay que buscar el mix, ¿no?, en esa situación. Bueno, pues a esta tertulia de Frente a la Tribuna ahora mismo se une uno de sus miembros más ilustres, que en este caso es Pepe Prado, que nos viene a hablar y a narrar ese clásico epílogo. Bueno, gracias por lo de ilustre, me asusta. Y lo primero, buenas tardes. Y tras esta interesante y además sobre todo refrescante tertulia de jóvenes que habéis hecho, yo quiero solo un momento para mis reflexiones sobre esas cosas que yo leo y oigo. Antes quiero hacer un preámbulo, y es que me congratulo a mí mismo de mi decisión al principio de no querer molestaros a vosotros en esta tertulia de jóvenes, ya que la primera pregunta que hicisteis fue ¿quién es el más viejo de la mesa? Y yo esa pregunta prefiero ahorrármela. Entonces, aparte de esto, ya empiezo con la forma de afrontar la crisis que ha tenido nuestra Semana Santa. Nuestra Semana Santa, y la entiendo como representada por sus cofradías. Este año leo que va a haber menos estrenos patrimoniales, con los que siempre argumentan sobre los gastos de las cofradías van a sentirse defraudados, ya que argumentan sobre los gastos y estos, además de ahorrarse, ahora se dedican a fines sociales. Cosa importante es que esto se sepa, porque así podemos valorar justamente el impacto social de las cofradías en la ciudad. Actos como los que publica Hoy Sur, de que Humildad lanza una campaña para entendernos coloquialmente, el 2x1, para tener más participantes en su procesión, me parecen acertadas, porque no hay que olvidar que nazarenos, hombres de trono y demás componentes son gente joven generalmente también con sus problemas y hay que ayudarles, especialmente para esos jóvenes como estos que hoy nos estáis acompañando puedan afrontar su colaboración con algo más de desahogo económico. No todo el mundo está desahogado en este aspecto. Y para el final, ya me voy a permitir una nota personal. He visto en una de esas publicaciones una serie de carteles de Semana Santa de otras localidades. Está bien eso de dejar de mirarnos el ombligo y ver qué es lo que hacen en otros lares. Comparar generalmente es aprender. Y he visto algunas muy interesantes. Particularmente me ha encantado el de Valencia, que son solo capirotes recortados sobre el mar. Una bella imagen y considero que no hace falta nada más. Claro que esto es cosa de gustos personales. Cada cual puede tener sus preferencias más o menos barrocas según gusta en Málaga. Para el final, y para despedirme, espero que los carnavaleros del que se avecina
lo disfruten y respeten nuestra Semana Santa de la misma manera que nosotros lo respetamos a ellos. Y con esto se acabó por hoy para mí. Me despido como siempre hasta la próxima, o al menos eso espero. Frente a la tribuna. La Junta de Andalucía discrimina a sus empleados públicos. ¿Somos iguales todos los españoles ante la ley? ¿Sabes que los empleados públicos andaluces tenemos menos derechos que los del resto del país? Los recortes en los servicios públicos nos afectan a todos. No renuncies a tus derechos. CESIF, estamos por ti. Frente a la tribuna. Frente a la tribuna. El periódico que le informa, documenta y entretiene sobre la Semana Santa malagueña. En San Valentín, la canasta te sugiere la mejor de las veladas con la tarta de enamorados. Sorprende a tu pareja con un delicioso y romántico postre que dejará el mejor sabor para tan especial momento. La canasta. En el Día de los Enamorados, la manera más dulce de decir te quiero. Frente a la tribuna. Estamos de nuevo en este último tramo de esta tertulia de Frente a la Tribuna. Hemos hablado de la juventud y por eso nos rodeamos de gente fresca, gente joven, en el buen sentido, eso por supuesto, de fresco. Y estamos llegando al final, pero me gustaría hacer algo que nosotros hemos vivido en muchos casos cuando hemos llegado por primera vez a una cofradía, y es que para las personas y los jóvenes que nos escuchen o que después se descarguen el podcast a través de la página de Frente a la Tribuna o en la página de Cope Málaga, unas instrucciones de uso para llegar a una cofradía y que uno le abra las puertas, que esté contento, porque es verdad que antes comentaba Enrique que son muchos los jóvenes que han llegado a una hermandad y han dicho, uy, aquí yo he llegado a los 2 minutos, me he sentido incómodo, mal, no he tenido nada que hacer. Instrucciones para llegar un joven a una cofradía y que se quede para siempre. Venga, Enrique, tú primero, que eres el nuevo, el agrupado. Pues instrucciones, pues que se sienta como en casa. Y sobre todo yo pienso que también es muy importante que el joven no vaya a la hermandad, o a la casa hermandad en este caso, solamente para trabajar, sino que simplemente si un día va y no hay nada que hacer, como estamos haciendo aquí una tertulia, va, habla de cofradía, hablan de tronos, hablan de lo que sea, se toman un café, una cerveza, según la edad, y un vino. Una copita. Una copita. Y ya está, si simplemente eso, es mostrarle cómo es la vida de hermandad, y no tampoco sobreexplotar al joven de trabajo. Poli, ¿cómo hacemos? Yo tengo, bueno, no es una duda, es una falta de conocimiento porque no lo he vivido. O sea, yo nací en la casa hermandad antigua, en La Rancia, la de las vigas de madera, que tenía la hermandad, ¿no? Que por cierto ya vuelve a recuperar, porque ya se hablaba con el obispado. Una buena noticia. Entonces, claro, el conocimiento de los niños de la hermandad eran los hijos de los hermanos que estaban en la hermandad entonces. Y no había, en mi hermandad concretamente, no en Viñero, no había mucha afluencia de nuevos chavales, pues también cuando eran otros tiempos, ¿no? Ahora aparecen a veces, algunos, duran poco, se van. El fallo yo me lo estoy planteando, no sé dónde está, la verdad que no sé dónde está. Hay que hacer algo para que el que aparece se quede. Y sobre todo los que son hermanos y están ahí con su vela el Jueves Santo, tienen que venir, tienen que participar. Durante meses hemos estado todo el día hablando de vida de hermandad en la campaña electoral, ¿no? Vida de hermandad. Hay que buscarse la fórmula para que se queden. Tadeo, ¿cómo hacemos para que la gente llegue y se quede, los jóvenes? Es un poco lo que hablábamos antes. Quizá el carisma de las personas que están dentro es fundamental para eso. Y que sepan dar una acogida y no habrá ninguna dificultad. Aquel que llama a la puerta, ya empezamos por un fallo. El que tiene que llamar a la puerta significa que no están las puertas abiertas. Por lo tanto,
yo creo, o al menos disfruto cuando aparece gente nueva y rápidamente se integran uno con otro, una broma, otra broma, bueno, y empiezan un poco a relacionarse allí en el patio de la cofradía y empieza a crear unos lazos de amistad y actitud del que viene por primera vez. Pues simplemente que venga con ganas de aprender y yo creo que no tiene ningún problema, o no debe de tener nadie ningún problema por ser acogido en una cofradía, aunque sea de ideología opuesta, ¿no? Nadie debe de sentirse extraño en una cofradía, aunque opine totalmente distinto a lo que opina el albacea general. Creo que en eso la labor de acogida es fundamental, está claro. Antonio, ¿cómo...? Yo lo que te puedo aportar es mi experiencia cuando entro a formar parte de la vida activa de lo que es la Paloma. Yo creo que deben ir con humildad, con ganas de trabajar, con ganas de aprender, con paciencia. Humildad y paciencia, un poquito de viñero para distraerse. Y disfrutar. Y lo que dice Tadeo es muy importante, desde la hermandad hay que hacerlo sentirse como lo que es, como su casa. Juan, tus apuntes antes de comenzar con este inicio del fin en esta tertulia con el momento musical. ¿Tú cómo ves a esta juventud? ¿Cómo tiene que entrar? ¿Tú cómo se entra en un trono para sacar un trono? Estos niños que ya tienen esa barbita que disimula y dicen, yo ya puedo sacar un trono, y lo sacan. ¿Cómo hacen? ¿Cómo tienen que entrar? Queda más bonita. Queda más bonita esa de... Bueno, para el que tenga barba. Yo no tengo barba todavía. Pero sí es verdad. Yo voy a ser ahí un poquito... Voy a poner la nota. Yo creo que para entrar y decir, oye, pues yo me noto ya para sacar un trono y tal, yo creo que lo primero es, si sabes que es tu cofradía o eliges una imagen a la que llevar sobre tu hombro, lo primero es mirar a esa imagen a los ojos y sentir algo por esa imagen. Y después, pues, que sea bien acogido, lo que se ha hablado aquí antes, tanto en los tronos albacería con los albaceas y capataces y mayordomos, pues que sea una persona que acoja bien a las personas. Que acoja bien a las personas en el sentido de, como lo he comentado antes, de echarle un brazo en el hombro, de cogerlo, de darle un abrazo, de darle la bienvenida, de explicarle la historia de ese trono que va a sacar, porque nuestra Semana Santa tiene historia y han pasado millones de cosas. En el siglo pasado pasaron cosas que a lo mejor, pues, algunas cofradías se perdieron muchos enseres, perdieron imágenes titulares, se perdieron iglesias. Entonces yo creo que debe ser así. Juan, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué marcha estamos escuchando ahora mismo? Pues estamos escuchando una marcha que yo la conozco bastante bien. Esta marcha se llama El Despertar y su autor es Juan Luis Leal Gallardo. Esta marcha, pues, Antonio también conoce. Esta marcha es Domingo de Ramos. Esta marcha se llama El Despertar y un grupo de amigos pues se encargó a Juan Luis, que es músico de la banda de La Paz. Tuba, ¿no? Tuba, de la banda de La Paz. Y se le encargó, bueno, pues por un poco el sentir también de que tiene lágrimas y favores, de ese Domingo de Ramos por la mañana que algunos nos levantamos incluso a las 5:30 de la mañana, 6, porque los nervios ya nos comen. Y el nombre viene de ahí, de ese despertar del Domingo de Ramos. La verdad que es una marcha que para nosotros pues tiene mucho significado. Y te puedo hacer un apunte, se fraguó el encargo en la playa, en el verano del 2012. Pues con esa marcha, con este despertar, nos despedimos en esta tertulia de Frente a la Tribuna. Muchísimas gracias a Tadeo, a Poli Guerrero, a Enrique Sánchez, a Antonio Centeno, a Juan García, a el equipo de Frente a la Tribuna, a Antonio Guadamuro y a Pepe Prados, que han estado con nosotros en la mesa. Test Publicidad produce esta tertulia y que les habla Gonzalo León les da las gracias por escucharos en COPE Málaga.